En la primera parte de este video vimos cómo con obras como Micromegas de Voltaire y la historia cómica de los estados e imperios de la luna de Cyrano de Bergerac comienzan a perfilarse los elementos de un nuevo género literario. Hablamos de los comienzos de la vida de Mary Shelley y cómo se gestó una obra fundamental como Frankenstein. En esta segunda parte vamos a profundizar en todos estos temas. Vamos a ver que Frankenstein es una obra cuyo elemento más conocido, como lo es el terror, si bien sentó las bases de lo que sería la monstruosidad de este tipo de personajes en la literatura posterior, ha limitado las interpretaciones de un libro cuyas temáticas son mucho más amplias, filosóficas y esenciales. Hablaremos del conflicto central de la obra, o más bien los múltiples conflictos que ésta plantea. Veremos cómo la semblanza del personaje ha ido evolucionando a través de la historia y finalmente trataremos de interpretar el eje central que esta asombrosa novela nos ha dejado planteado. Amigas y amigos, soy Pablo Octavio Rosell, sean todos bienvenidos una vez más a Arte Poética, canal de poesía. Y hoy los invito a adentrarnos en la tremenda obra y el legado de Mary Shelley y de Frankenstein o el moderno Prometeo. Para intentar comprender la novela Frankenstein, debemos empezar por dos cosas. Primero, el título de la obra y segundo, la cita preliminar que encabeza la novela. Habitualmente en las ediciones contemporáneas de esta novela se ha omitido el subtítulo, como suele hacerse por razones de variado tipo, pero esencialmente comerciales. ¿Para qué complicar al espectador de una película con un título tan largo que requeriría una explicación historiográfica? Pero nosotros no tenemos ese problema. Repasemos el mito de Prometeo. Para esto recurriremos al que es, en mi opinión, uno de los mejores, si no el mejor, libro que recoge en detalle los hechos de la mitología griega. Se trata de Los mitos griegos, la monumental obra de Robert Graves. En el primer tomo, en el capítulo 39, Graves nos narra en detalle la historia de Prometeo. Escuchemos un fragmento. Prometeo fue a ver a Atenea y le pidió que lo dejara entrar secretamente en el Olimpo, cosa que ella le concedió. Una vez allí, encendió una antorcha en el carro ígneo del sol y luego arrancó de éste un fragmento de carbón vegetal incandescente que metió en el hueco formado por la médula de una cañaheja. Luego apagó la antorcha, salió a hurtadillas y entregó el fuego a la humanidad. Zeus juró vengarse. Ordenó a Hefesto que hiciera una mujer de arcilla, a los 4 vientos que le insuflaran la vida y a todas las diosas del Olimpo que la adornaran. Y envió a esa mujer, Pandora, la más bella jamás creada, como regalo a Epimeteo bajo la custodia de Hermes. Pero Epimeteo, a quien su hermano advirtió que no debía aceptar el regalo de Zeus, se excusó respetuosamente. Más enfurecido aún que antes, Zeus hizo encadenar a Prometeo desnudo a una columna de las montañas del Cáucaso, donde un buitre voraz le desgarraba el hígado durante todo el día, un año tras otro. El tormento no tenía fin, porque cada noche, durante la cual Prometeo estaba expuesto al frío y la escarcha, el hígado volvía a crecer hasta estar nuevamente entero. De esta forma, la autora nos sitúa, si es que hemos tenido la suerte de leer una edición donde el título no ha sufrido supresiones, en un lugar decisivo. Primero, se trata de un moderno Prometeo, es decir, de la época en que la autora vivió y, para todo efecto, contemporánea al lector en sus alcances. Segundo, y más importante que el factor época, es el hecho de que, una vez terminada la obra, comprendemos que el moderno Prometeo es Víctor Frankenstein, quien, finalmente, tal como el titán Prometeo, será castigado por la cólera divina en su atrevimiento de ir más allá de los límites de su conocimiento, en la forma de la ira y la sed de venganza de la criatura a la que ha dado a luz. Luego está la cita preliminar, la que también en muchas ediciones posteriores ha sido suprimida. La cita del Paraíso Perdido de John Milton es la siguiente. Te pedí, por ventura, Creador, que transformaras en hombre este barro del que vengo. Esta cita está extraída del libro 10 del Paraíso Perdido, y son las palabras que pronuncia Adán al ser expulsado del Edén junto a Eva. Estas palabras, que se completan por el Adán de Milton con
¿Te imploré alguna vez que me sacaras de la oscuridad y me pusieras en este maravilloso jardín? Son utilizadas por Mary Shelley, aunque no son puestas en boca del monstruo, para darnos a entender la naturaleza última del personaje de la criatura y su conflicto con su creador. Sin embargo, hay otras frases del monstruo que nos trasladan de inmediato a otro libro, la Biblia en este caso. Estas son algunas frases que la criatura le dice al doctor Víctor Frankenstein. Creador insensible y despiadado, me otorgasteis sensaciones y pasiones y luego me arrojasteis al mundo para desprecio y horror de la humanidad. Pero solo a vos podía dirigir mis súplicas y solo en vos decidí buscar la justicia que en vano intenté encontrar en cualquier otro ser de apariencia humana. Esta imprecación de la criatura recuerda mucho a las del libro de Job, y en este sentido los razonamientos de la criatura, tanto como los del propio doctor, nos van aproximando poco a poco a lo que es el centro de esta obra. Pero antes de llegar allí, analicemos cuáles son los elementos que hacen de esta obra de Mary Shelley la piedra fundacional de la ciencia ficción en tanto género literario. Estos elementos son fundamentalmente tres. 1. El elemento científico propiamente tal. Tenemos que pensar que Frankenstein es una obra que no tiene prácticamente antecedentes previos en cuanto a influencias que permitieran suponer la aparición de una obra como esta. En este sentido, Frankenstein es una novela de su tiempo, es decir, refleja cómo el conocimiento científico, lo que solía llamarse progreso, comenzaba a permear las distintas capas de la sociedad en un despertar acelerado que sacaría a la ciencia del secreto de los laboratorios para llevarla a ser un tema público. Por supuesto, no debemos esperar en Frankenstein los alcances y enumeraciones o explicaciones de un Isaac Asimov, por ejemplo, porque Mary Shelley ni era científica ni podía serlo a la edad en que escribió la obra, ni por su condición de mujer en esa época. Pero el solo hecho de que se mencionen avances científicos de la época y conectarlos con otra serie de temas, como veremos, es asombroso y pionero. 2. La figura del científico con sus características humanas. En Frankenstein asistimos a la creación de un arquetipo literario que ha llegado ciertamente deformado y vulgarizado hasta nuestros días. La del científico acosado por sus ansias de grandeza, es decir, el científico loco. Pero este científico loco es solo una cáscara, una caricatura posteriormente explotada hasta el hartazgo por Hollywood. Lo vital aquí es la figura del científico como depositario y reactivo de las implicaciones de su trabajo. Y eso nos lleva al tercer elemento, y quizás el más importante, que hacen que esta obra sea la verdadera pionera de la ciencia ficción. 3. El conflicto ético y moral de la ciencia. En la actualidad es casi imposible separar el conocimiento científico de una atribución de poder o supuesto poder que conlleva riesgos tanto para quien lo porta como para quienes le rodean. Es uno de los temas, quizá el central, de la ciencia ficción contemporánea. A partir de la invención de la bomba atómica, este dilema se ha extendido a distintas capas y sectores de la humanidad, como los poderes políticos, pero siempre en primer lugar está el portador del conocimiento primordial, el Prometeo que trae el fuego a los hombres, el científico. El alcance de un acto es un tema central para la ética y ciertamente central para el dilema de la ciencia ante una ética que pretenda ser profundamente humana. Es este un tema tan actual, tan vigente, que contemplamos al leer Frankenstein hoy con cierta incredulidad, cómo una muchacha de 18 años pudo plantear artísticamente estas cosas hace más de 200 años. Aquí también es pertinente señalar que Frankenstein no es la única obra de Mary Shelley donde se planteen temas de carácter científico. Dos ejemplos de esta afirmación. En el volumen de relatos conocido como Cuentos Góticos, se nos narra en primer lugar la historia del mortal inmortal. En esta historia, ambientada en 1833, un discípulo del alquimista Cornelius Agrippa, personaje que también es mencionado en Frankenstein, bebe el elixir de la inmortalidad y de la eterna juventud reunidas, y nos cuenta su historia al cumplir 323 años. Este cuento fue escrito más de 100 años antes del Inmortal de Borges, y su temática, si se lee bien, es absolutamente la misma. Y en el relato, el inglés reanimado se nos plantea, sí, escuchen bien, un caso de criogenia. Sí, aunque involuntaria, pero criogenia.
Roger Dodsworth ha permanecido congelado por casi 300 años bajo una montaña y se despierta a una realidad que plantea todas las dudas de un virtual viaje en el tiempo, en este caso hacia el futuro. A esta altura es inevitable plantear la pregunta: ¿y qué pasa con las adaptaciones al cine? ¿Con las supresiones de epígrafes y de partes del título y aún con la de ciertos pasajes de Frankenstein? Alguien dijo por ahí, acertadamente, que el monstruo parece haber devorado al autor, la autora en este caso, pues Frankenstein está muy lejos de ser considerado en tanto obra al momento de plantear las interrogantes filosóficas más profundas, sino que ha quedado, como el conde Drácula en su castillo, aprisionado para siempre bajo el prisma del espanto, del terror, de lo monstruoso. Para esto, un ejemplo visual. Vemos aquí, a través de los años, cómo ha ido evolucionando la representación de la criatura a través del tiempo. Durante el siglo XIX, que fue quizás la época de mayor impacto de la creación de este mito, Frankenstein pasó a ser parte de la cultura popular. Inicialmente se respetó el aspecto con que Mary Shelley le describió en el libro, con sus largos cabellos de color oscuro. Mantuvo algunas características, inclusive en la primera película de Frankenstein del año 1910, pero finalmente nosotros le conoceríamos bajo la forma que adoptó en 1931, personificado por Boris Karloff. Esto nos puede decir dos cosas. Primero, la imagen de un personaje es filtrada en sus interpretaciones o decodificaciones según el prisma de una cultura dominante. Y segundo, realmente no tiene importancia, porque siempre existirá la obra, y es de esperar, como lo hizo el gran director Kenneth Branagh, en la mejor de las adaptaciones realizadas hasta el día de hoy, que haya quienes se atrevan a dar una nueva imagen de esta criatura ya mitológica. Al análisis de una obra tan compleja se pueden agregar más elementos, igual de importantes que los anteriores. En tiempos recientes se ha analizado psicológicamente la obra de Mary Shelley, escudriñando en interpretaciones como la maternidad, relacionada tanto como con la pérdida de su madre, como con la de algunos de sus hijos que murieron a muy temprana edad. Asimismo, otros enfoques plantean tanto el problema de la responsabilidad paternal, así como otros más, con reveladora profundidad, y nos hablan del trasfondo cercano a la develación de la más oscura naturaleza humana, el lado más brutal del egoísmo y la frialdad del hombre, que puede ser redimido por la naturaleza más compasiva de la mujer, cuestión que también subyace en el feminismo de Mary Shelley. Todos estos planteamientos son válidos y nos pueden ayudar a comprender desde distintos ángulos una obra tan rica en matices y temas, y ciertamente que no caben en un video tan limitado como este. Pero quisiera intentar una aproximación a lo que a mi juicio es el centro temático de este libro: la creación, el creador, el conflicto de la divinidad y el conocimiento, y la interpelación directa a la relación del hombre con Dios que hace la autora, sin desconocer ninguno de los enfoques mencionados anteriormente, por supuesto. La clave de todo esto está en el título y en el epígrafe. Una autora de la inmensidad de Mary Shelley ha sido muy generosa en entregarnos de manera tan clara las llaves para acceder a su creación. El elemento central, bajo la superficie del terror, del dilema de la ética en la ciencia y de todas las otras capas y capas de esta trama única, es el enfrentamiento del hombre con su creador y su propia existencia, el ser en vez del no ser, y el anverso total del amor, que es el odio a quien nos ha arrojado a un destino que no comprendemos, si es que existe algo que se puede llamar creador. A su vez, este anverso es la rebelión contra el destino, contra causas y consecuencias que no manejamos, contra la ficción del libre albedrío, cuestiones todas que nunca han sido del todo resueltas, y menos aún por la ciencia. El principal dilema de Frankenstein, o el moderno Prometeo, es cómo será posible reconciliarnos de alguna forma con una existencia que le es hostil al hombre en su más profunda naturaleza, una existencia que prescinde de las decisiones que éste pueda tomar, porque la realidad va más allá de lo que podamos anhelar o desear. ¿Quién no ha sufrido con el pobre monstruo, el que se ve impelido irresistiblemente a cometer un crimen tras otro, a pesar de que él mismo siente un anhelo de amor en sus entrañas?
¿Cómo enfrentar el hecho de que ni la paciencia, ni la bondad, ni las buenas intenciones son las que manejan este mundo, sino la estupidez, la ambición, la intrínseca maldad de esa criatura que se llama humanidad? Es asombroso como tras todos los elementos relacionados con el terror y la ciencia, Mary Shelley haya podido plantearnos este conflicto en una época profunda e institucionalmente religiosa, donde aún podía condenarse a muerte a quienes osasen herejías contra la religión y la cristiandad. Una vez más, estamos en los terrenos abisales, abismales, insondables de las más grandes obras literarias, donde nos situamos más allá de toda moral o ética, o más bien, éstas se encuentran aún en vías de construirse. Por supuesto, ¿cuánto de esto ha podido ser elaborado y elucubrado de manera consciente por la autora? Imposible saberlo, teniendo más aún en cuenta que el monstruo ha salido de un sueño como quizás sea nuestra propia vida. Para terminar, considero justo el que Mary Shelley reciba el título de Madre de la Ciencia Ficción. Pero este título no debe hacernos olvidar una verdad de la literatura. Las grandes obras siempre se resistirán a ser encasilladas, etiquetadas y catalogadas de una forma permanente y rígida. Finalmente, cada una de esas grandes obras, las canónicas, viven y respiran por sí mismas en los ojos y bocas de los lectores, los que vuelven a abrir una y otra vez los ojos del asombro y la fascinación cuando se enfrentan a obras maestras como Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley.